Dios te bendiga, amado. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y también por las respuestas a la oración. Dios es fiel y siempre responde la oración. Y fíjense que digo, siempre. Dios siempre responde la oración. Lo que a veces, los que creen que no responde, es porque no aceptan la respuesta de Dios. Pero qué bueno que el Señor responde la oración y Él está manifestándose en medio nuestro, en medio de la iglesia, en medio de su vida. Y quisiera que abriera su Biblia en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y agradecemos mucho al Señor también tener a Ruby entre nosotros. Oramos por ella y tenga en cuenta orar por ella. Y los que somos de la casa, los que no estábamos, que nos extrañamos, pues agradecemos al Señor también. Otro motivo de acción de gracias es que, usted sabe, nuestro hermano Alfredo y Marjorie otra prueba pasaron. Pero el Señor está ayudándoles en medio de la dificultad. Así que apoyémosle en oración. Génesis 28, del versículo 10 en adelante, hay un hermoso suceso de la vida de uno de los patriarcas, un hombre muy conocido. Dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice allí la escritura. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Vamos a tener una oración. Le voy a pedir al hermano Víctor que nos guíe en una oración por el mensaje. Amado Señor, te damos gracias, Padre amante, porque vinimos a este lugar, amado Señor, buscando la luz de tu presencia, buscando tu verdad, Señor, buscando tu consuelo, buscando la reafirmación de nuestras vidas en ti, Señor. Buscando, Padre amante, la sabiduría con que tú quieres que veamos las cosas de este mundo pasajero, para que nuestro espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor, y nos guíe con sabiduría por el camino que tú quieres que Amén. abre nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, y unge con tu espíritu a tu siervo que nos trae hoy día el tesoro de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero meditar en esta mañana en el tema: hay una escalera para subir.
hay una escalera para subir. Usted sabe que Jacob, ¿cuántos han leído de Jacob? ¿Me puede dejar ver su mano? Jacob es uno de los patriarcas. Hay que leer la Biblia todos los días. ¿Cuántos saben eso? Jacob es uno de los patriarcas, uno de esos hombres relevantes y que su vida ocupa buen lugar del primer libro de la Biblia, el Génesis. Y usted sabe que este pasaje que acabamos de leer es uno de los sucesos más difíciles de la vida de Jacob. Vinieron otros, pero este fue uno de los más difíciles de la vida de Jacob. Y no hay evidencia de que Jacob haya salido de su tierra tiempo anterior a este evento que se está narrando aquí en Génesis. No sabemos si salió, la Biblia no lo registra. Tal parece que esta fue la primera salida del lugar de donde él vivía, donde él residía con su familia. Esta fue la primera salida que Jacob hizo, y esta salida fue una salida que fue abrupta, una salida que tenía que ver con una huida, con un escape por su vida. La Biblia narra que Jacob tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Esaú. Y lo que hizo que él tuviera que salir fue que él le robó la bendición a su hermano Esaú. Él sabe que Jacob era embustero, Jacob era mentiroso, Jacob era una persona problemática al principio de su vida, aunque también podemos encontrar en el texto de la Biblia cómo hay una evolución espiritual en la vida de Jacob debido a los muchos encuentros que él está teniendo con el Señor, a los muchos sucesos que él está experimentando de parte de Dios. Y eso hace que la vida de Jacob vaya en ascenso. Él iba escalando peldaños espirituales, iba avanzando, y ese hombre mentiroso, tramposo, embustero, ese hombre que no era fácil, cuando lo vemos avanzando en su vida, madurando en su vida, también lo vemos simultáneamente madurando en su espiritualidad, en su conocimiento de Dios, en su conocimiento y en su devoción y en su entrega al Dios de la Biblia. Y él quizás a su papá Isaac puso su confianza en que el heredero de Isaac iba a ser Esaú, porque Esaú, el hermano de Jacob, era un hombre de casa, era un hombre del campo, era un hombre desenvuelto. Y probablemente podemos nosotros pensar, imaginarnos que quizá Isaac pensó: el hombre que va a ser mi sucesor va a ser ese primogénito, porque Esaú era el primogénito, ese hombre que sale al campo, que es un cazador y que se las da de héroe, puede ser quizás mi sucesor. Yo pienso que quizás Rebeca, usted sabe que hay instintos maternales, probablemente el Señor puso eso en las madres, que las madres a veces saben y sienten. Probablemente Rebeca sabía que no era Esaú, que era Jacob. Y la Biblia había profetizado que el mayor serviría al menor. Es decir, Esaú era el mayor, pero Esaú iba a ser servidor de Jacob. Eso no pasó en vida de ellos, pero sí pasó en los descendientes de ellos. Y entonces, el caso era que Esaú no fue el hombre que fue usado y que fue el instrumento que iba a llevar adelante los propósitos divinos y el grande legado familiar, sino que era Jacob. Así que él un día se presentó delante de su papá cuando Esaú no estaba, y dice la Biblia que Jacob era lampiño y Esaú era velludo, pero ya Isaac, su padre, no veía, y llegó el momento en que él debía bendecir a su hijo. Y entonces Jacob, que para ese momento no había sufrido el estremecimiento espiritual, los avances espirituales, sino que estaba en la maraña,
dice que se presentó vestido con pieles frente a Isaac y lo engañó. Cuando Isaac preguntó, ¿tú eres Esaú? Dice, yo soy Esaú, bendíceme, porque la bendición le tocaba ¿a quién? Al primogénito, Esaú. Y entonces él dijo, yo soy. Y entonces Isaac, que no veía, dio esa bendición de la primogenitura, se la dio a Jacob. Y cuando llegó ese hombre de campo, ese cazador, ese hombre intrépido, Esaú, ¿qué usted cree que hizo? Dice, no hay problema, Jacob, está bien, yo te la soy porque yo soy tan bueno. No. Ahí hubo una situación familiar y Rebeca le dijo a Jacob, tienes que huir porque posiblemente tu hermano te quite la vida. Y entonces, este es el contexto de este pasaje que hemos leído. Jacob tiene que huir por su vida, por aquello que había hecho. Ahora, Dios iba a favorecer a Jacob. Y Dios iba a obrar en la vida de Jacob. Y Dios tiene propósitos y tiene elección para usar gente. Dios tiene propósitos para usar gente. Cuando Dios tiene un propósito para usar a alguien, Él va a estar encaminando las situaciones para usarte a pesar de los escollos, a pesar de las situaciones adversas, a pesar de los contratiempos. Dios va a crear las condiciones para que usted pueda ser usado y los propósitos de Dios se puedan cumplir en su vida y en mi vida. Así que esta es la situación. Y dice la Biblia que en esa andanza de Jacob, en esa situación de huida, Jacob llegó a cierto lugar. Mira cómo dice la Biblia en Génesis 28, 10 y 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar. ¿Cuál es ese lugar al que Jacob llegó? ¿Tú sabes cuál es ese lugar? Yo no puedo saber. Yo creo que Jacob no sabía dónde él tenía puestos sus pies. Él llegó a cierto lugar que no sabía, pero Dios sí sabía. Y entonces hay situaciones en la vida que nos llevan a ciertos lugares, a ciertas condiciones, a ciertas luchas y dificultades donde tú no sabes por qué llegaste allí, tú no planificaste llegar allí. Hay situaciones de la vida que te meten en situaciones, pero Dios sí sabe dónde tú estás. Y Dios ha planificado colocarte allí porque Dios va a usarte. Así que llegó a cierto lugar. Probablemente Jacob nunca pensó estar en ese cierto lugar. Hoy se sabe, y los arqueólogos, muchos años después, hay un arqueólogo, William Ramsay, y se dice que en el 1927 se supo que más o menos el lugar donde Jacob estaba. Y se dice que aproximadamente Jacob tuvo que haber caminado 70 kilómetros. Yo no sé en qué tiempo caminó Jacob esos 70 kilómetros, pero alguien en peligro de su vida camina 70 y camina más. Y yo no sé el tiempo, la velocidad que Jacob llevaba, pero él caminó y llegó a cierto lugar. Y él no tenía planificado estar en ese cierto lugar, pero Dios sí tenía planificado que él llegara a cierto lugar. Entonces no debemos nosotros sorprendernos que hay situaciones en la vida en que nos vemos en ciertos lugares. Cuando nosotros somos de Dios y cuando Dios tiene propósitos para tu vida, para mi vida, Dios va a usarte. Y Dios tiene propósitos con cada persona. ¿Cuántos saben eso? Y entonces el Señor tiene propósitos con su iglesia, Dios tiene propósitos con su vida. Y llegamos a ciertos lugares, y quiero decir, no solo ciertos lugares hablando geográficamente, sino a ciertas coyunturas de la vida. Nos ponen en ciertas situaciones donde nos vemos y decimos, ¿cómo llegué allí? ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? Todo eso podía estar. ¿Cuántas cosas podía tener Jacob en este instante sobre su mente? ¿Qué será de mi vida? Ahora, ¿dónde viviré? ¿Cuál será el proyecto futuro? Jacob podía tener muchas luchas, muchos pensamientos en su mente que le atormentaban. Nosotros podemos tener también pensamientos que nos atormentan a veces porque nos vemos envueltos en situaciones que no planificamos y que son inciertas,
que son inciertas, que no le vemos el futuro, que no le vemos el desenvolvimiento y que no sabemos cómo vamos a salir de ellas. Pero nosotros llegamos a lugares que no sabemos, pero Dios siempre sabe. Dios siempre sabe y Dios nos coloca en diferentes coyunturas porque Él va a hacer algo con nosotros. Gloria a Dios por eso. Y que es bueno que nosotros podamos ver en esta situación de Jacob nuestras mismas situaciones en las que a veces estamos abocados y decimos, no sé cómo llegar ahí, no sé cómo voy a salir, pero tú dices, pero Dios sabe, Dios me va a ayudar. Probablemente Dios preparó todas estas circunstancias para que yo me vea en esta lucha, en esta situación. Hay veces, mire hermano, yo veo que hay a veces las luchas y las dificultades nos hacen buscar a Dios. Las incertidumbres nos hacen buscar a Dios. A mí me parece, a mi modo de ver, las personas en abundancia se olvidan más fácil de Dios. Y en luchas, las luchas son más lo que las luchas les empujan a buscar a Dios y a tener experiencias con Dios. Y yo mismo, digo, los tiempos en los que más busqué a Dios fue cuando más triste he estado, cuando la situación más tensa ha estado, cuando más incierto es mi futuro. Me he tirado de rodillas más, he buscado a Dios más, no he dormido orando a Dios. Porque las situaciones me han empujado. Llegué a cierto lugar y yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Dios sabe nuestra situación ahora mismo. Y quizás yo no sé lo que puede estar pasando por la mente de cada uno de nosotros que hemos llegado a este lugar en esta mañana. Y tú puedes decir, yo estoy en una situación que yo no sabía que yo iba a estar. Pero debo decirle, Dios sabía. Quizás Dios preparó las circunstancias porque allí, en ese cierto lugar, en esa cierta situación, Dios va a hacer algo. Dios te va a propiciar alguna experiencia linda. Dios va a obrar algún milagro. Dios va a hacer que tú escales un peldaño más en la vida cristiana. Como Jacob escaló, nosotros vamos a escalar. Y no va a ser quizás cuando los tiempos son de bonanza, sino cuando los tiempos son de lucha, cuando vamos a poder escalar. Porque en esos tiempos es que hay que ejercitar la fe. En esos tiempos hay que poner la fe en práctica. En esos tiempos es que tengo que depender. En esos tiempos que tengo que clamar. Y Dios ha propiciado situaciones porque dice, allí lo hago moldeable. Allí lo hago como el barro. Allí puedo trabajar con Él. En otras coyunturas somos duros. Creemos que todo está bajo control. Pero en esas circunstancias somos un material maleable. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, mira, dice la Biblia en este versículo 11. Hace rato la Biblia. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Óigame, bueno, si Jacob realmente caminó 70 kilómetros, fíjese qué clase de almohada la que cogió. Eso no era fácil. Yo no sé cómo era ese lugar, pero tú puedes estar convencido que quien tiene el cielo como su techo, eso no es un lugar y quien está rodeado de fieras del campo, de chacales, de leones y de asaltantes. Usted puede estar seguro que ese no es un lugar propicio para explayarse, a descansar, a dormir, a tomar la siesta, a decir que es acogedor. Así que esa no era la situación de Jacob. Llegó a cierto lugar y lo que le tocó de almohada fue una piedra. Y dice la Biblia que allí se recostó. Allí se recostó sobre la piedra, en esas condiciones pésimas, en esas situaciones infrahumanas, fue que Jacob se acostó. Y dice la Biblia que allí soñó. Hubo un sueño. Ese fue un sueño real. O sea que los sueños, hay sueños como este que son dormidos. Pero todos los seres humanos tenemos sueños, ¿no es verdad? Sueños que habla de esos anhelos, de esos deseos que nosotros tenemos. Y Jacob soñó en una situación difícil. Casi siempre los que sueñan bien para el futuro y los que ven perspectiva para el futuro
son los que ven que la cosa está caminando, que la situación va mejorando. Y entonces empieza a soñar con un futuro esplendoroso. Y dice, ahora sí voy a despegar para siempre. Los que sueñan en grande es porque van en la mayoría de los casos. Ahora Jacob va a soñar, pero lo que tiene de almohada es una piedra. Lo que tiene de techo es el cielo. Lo que le rodea son los animales del campo, los peligros y los ladrones. Pero aún así, él sueña. Y bueno, quizás el Señor quiere enseñarnos a nosotros que podemos tener sueños de cosas lindas, de cosas buenas, que pueden venir cuando Dios está de nuestro lado y cuando Dios tiene propósito, a pesar de que ahora mismo la situación esté diciendo otra cosa. Amén. A pesar de que las circunstancias nos estén vociferando que va a ir mal, a veces Dios dice, va bien, porque yo estoy. Así que Jacob soñó. Jacob tuvo un sueño especial, un sueño que lo catapultó a una situación espiritual mejor. La palabra sueño en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es alam. ¿Tú sabes qué quiere decir? Alam en hebreo habla de una fortaleza, habla de una visitación transformadora. Ese es el significado y lo que hay en el significado de esa palabra soñar. Había una visitación y había una visitación poderosa en la que él iba a ser levantado y iba a ser restaurado, iba a ser bendecido. Hay sueños donde tenemos visión y donde podemos ver cosas bellas de parte de Dios. Ahora, hermano, podía Jacob levantarse triste, acongojado. Jacob en ese sueño vio algo de Dios. Vio cosas lindas. Y Jacob soñó y se despertó. Y cuando Jacob se despertó, dice, cuán terrible es este lugar. Eso está en el versículo número 17. Dice la Biblia, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Pero Jacob no dijo que ese lugar era terrible porque era feo. Él no dijo que ese lugar era terrible porque él tenía de almohada una piedra. Él no dijo que ese lugar era terrible porque él estaba en peligro de las fieras del campo. Él no dijo que era terrible porque su futuro era incierto. Él dijo que era terrible porque había un mover de Dios y porque Dios le estaba dando perspectiva para su futuro. Y porque Dios le estaba manifestando que aún en circunstancias difíciles, Dios está. ¿Cuántos sabemos eso? Que aún en circunstancias difíciles, Dios está. Y aún no nos damos la cuenta que en esos ciertos lugares, en esas ciertas coyunturas, en esas situaciones de mucha dificultad, Dios está. Y es bueno que nosotros aprendamos a verlo. Y dice la Biblia, amado, en este versículo 17, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense lo que hay allí. El cielo, la piedra, los chacales, dice. Este lugar incierto, negativo para los ojos humanos. Este lugar de dificultad es casa de Dios. ¿Qué quiere decir casa de Dios? ¿Qué se hace en la casa? Morar, vivir. Así que en esta coyuntura Dios está, Dios mora. Y yo me creía, podía decir, y podemos decir nosotros, yo me creía que aquí esto era desierto, que ni el diablo estaba aquí. Pero casa de Dios y puerta del cielo. Porque puerta al cielo es acceso a lo espiritual, acceso a lo de Dios, acceso a vislumbrar cuestiones y experiencias divinas. Y dice la Biblia, en el versículo 12, ¿cuál fue la visión? ¿Cuál fue el sueño? Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo.
y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El sueño consistía en una escalera. Ya hemos hablado, y probablemente algún día tendremos que dedicar un tiempo a aprender el carácter emblemático del Antiguo Testamento. Esto que estamos leyendo aquí no es una alegoría, esto no es una metáfora, esto no es una fábula. Esto es un suceso histórico. Jacob fue un personaje de la historia, un hombre real. Llegó a ese cierto lugar de verdad, se puso esa piedra como almohada, durmió, soñó, y el sueño fue un instrumento divino para traerle un mensaje. Pero en todo ese sentido histórico del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios tiene mensajes devocionales y enseñanzas espirituales para la iglesia de hoy, para ti y para mí. Y el Espíritu de Dios toma esas palabras y nos transmite un mensaje para el hoy. Y cuando la Biblia está hablando que Jacob, el Señor le está diciendo, ¿tú te crees, Jacob, que el cielo y la tierra están desconectados? Mira, hay gente que cree que el cielo y la tierra están desconectados. Y que los sucesos de la tierra y algunas cuestiones negativas y que decimos, eso no concuerda con el ser divino, no creemos que eso está sin sintonía. Pero el mensaje del Señor es que el cielo y la tierra hay conexión. Y todavía hay posibilidades porque Dios ha hecho posible que haya conexión entre la tierra y el cielo. Y en el siglo XXI hay posibilidades de conexión entre la tierra y el cielo. Una escalera. ¿Una escalera para qué es? Para que los que no vuelan puedan subir a lo alto. A lo mejor nosotros decimos, yo no vuelo, porque tú no eres ave, tú no tienes alas. Pero el Señor ha provisto escaleras para acceder a lo alto, acceder a los niveles de Dios. Y tú sabes lo que significa en el carácter emblemático la escalera. Jesucristo. Porque la única manera en que el cielo y la tierra han estado conectados y permanecen conectados y permanece la posibilidad de que los seres humanos conectemos con el cielo es una sola: Jesucristo. La Biblia dice solo hay un camino. La Biblia dice hay un Salvador, solamente uno. Es la escalera. Y tú sabes, mira lo que dice de la escalera. Cerrate la Biblia. Mira cómo dice. Versículo 12, lo vuelvo a leer. Y es que una escalera que estaba apoyada en tierra. ¿Tú sabes por qué significa que esa escalera estaba apoyada en tierra? Que el Señor Jesús, que es Dios, descendió del cielo a la tierra. Siendo rico, se hizo pobre. Y bajó a la más grande humillación que un hombre pueda conocer. Y fue escupido y fue vejado. Encarnándose, llegó hasta lo más vil. Porque esa escalera necesitaba apoyarse en esta tierra. Esa escalera necesitaba descender a lo que tú y yo somos. La tierra comparada con el cielo es un vertedero. Es un lugar de basura. El cielo es algo muy, muy superior. Y el Señor descendió al vertedero humano, donde están los hombres pecadores. Hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es todo lo que quiere decir, que esa escalera está apoyada en tierra. Que el cielo hizo contacto con la tierra. Descendió para que a partir de allí se levantara un gran acceso. Pero, ¿tú sabes por qué Él hizo la escalera también? Porque no hay posibilidad en nosotros. Decimos que no. Nadie que usa escalera puede volar. Porque si no, ¿para qué tú usas la escalera? Usted no va a ver ningún ave, ningún pajarito por la escalera. Ellos van
directo. Entonces, cuando el Señor hace escalera, para que subamos es porque no hay posibilidad de llegar, si no es por la escalera. Eso quiere decir que no hay ningún mérito humano que nosotros podamos exponerle a Dios. No hay ningún mérito humano, no hay ningún dinero, no hay ninguna acción que nosotros podamos exponerle a Dios o que nos pueda levantar para eso sublime que hay en Dios. No hay nada. ¿Saben que el otro día en Hechos de los Apóstoles, los estudios que estamos dando en la librería, en el libro de Hechos de los Apóstoles hay un Simón el Mago? Simón, cuando Felipe llegó predicando el Evangelio, empezaron a haber manifestaciones del Espíritu Santo. Y Simón, que era un brujero, vio aquello. Ese hombre sabía del mundo espiritual, pero ese hombre se espantó. Dijo, oye, esto es superior a las manifestaciones de Dios. La obra del Espíritu Santo que este hombre viene hablando. Yo no sabía que hay tal magnitud de potencia de Dios. Y entonces, bueno, el hombre, Simón el Mago, se enamoró de aquella predicación y de aquellas manifestaciones. Y entonces dice, ¿qué dijo? Parece que el hombre tenía dólares. Dice, ¿cuánto tengo que pagar? Dice Felipe, tu dinero perezca contigo. Porque nadie puede comprar el don del Espíritu. Porque por eso es don. ¿Qué cosa es don? Dádiva, regalo. Entonces no hay nada que nosotros podamos pagar. Cuando yo comencé en la vida cristiana, estaba buscando de Dios y de pronto tenía un bache en la vida cristiana. Y entonces yo pensaba, tengo que leer más la Biblia ahora, tengo que orar más y tengo que hacer algunas cosas buenas para que otra vez yo tenga el abrazo de Dios, yo tenga el favor de Dios. Y después voy aprendiendo en las Sagradas Escrituras, leyendo la Biblia, que me doy cuenta que no hay ninguna cantidad de oraciones que yo pueda hacer para yo tener el favor de Dios. No hay ningún estudio bíblico que yo haga que vaya a satisfacer el corazón de Dios. Porque esas alas no van a subir a la altura de lo que Dios quiere. Mire, si el asunto fuera de lo que tú y yo podemos hacer, no hubiese aparecido la historia, no hubiera aparecido la escalera. Porque entonces Dios dice, sean buenos, sean gente chévere, hagan cosas buenas, pórtense bien, denle café a los vecinos por ahí, por la puerta del patio, ayuden a los ancianitos que no pueden caminar, que esa es la escalera que va a posibilitarlo a Dios. Pero eso no es posible. Entonces Dios dice, no hay posibilidades, no hay recursos humanos que puedan elevarnos. Entonces el Señor dice, porque tú y yo somos humanos. Entonces, un ángel no podía servir de escalera. ¿Por qué los ángeles no pueden servir de escalera? Porque tú y yo no somos ángeles. ¿Por qué los sacrificios del Antiguo Testamento de los animales no tenían la potencia suficiente para salvarnos perpetuamente? Porque nosotros no somos animales. ¿Por qué otro ser humano no podía salvarnos? Porque él tenía los mismos problemas que nosotros. Entonces Dios dice, esta escalera tiene que ser humano, pero no hay ningún humano. Entonces Dios dice, yo, que soy la máxima autoridad del universo, voy a descender, por eso la escalera está apoyada abajo, y me voy a encerrarme en paredes humanas, voy a asumir la naturaleza humana, me voy a hacer hombre, y por eso Jesucristo es el que está calificado. La gente cree que es porque cualquiera puede levantarse como Salvador. No. Mira tu Biblia y tú vas a ver que para estar calificado como Salvador hay ciertos requisitos que solo Cristo cumple. Entonces Dios se hizo hombre y entonces eso es Jesucristo. Pero Él es hombre, pero no tiene los problemas que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema principal que tenemos nosotros? El pecado.
Dice la Biblia que se enfrentó a todo, pasó por todo tipo de tentación, pero sin pecado. Entonces, esa se apoyó en la tierra, caminó, y por eso la epístola a los hebreos, después de leer la epístola a los hebreos, dice que por eso Él puede compadecerse de nosotros, porque Él estuvo sometido a nuestras luchas, a nuestras debilidades, pero sin pecado. Él sabe lo que es la presión de vivir en este mundo. Él sabe lo que es estar en circunstancias de opresión, pero Él salió victorioso. Entonces, hay una escalera. Hay mucha gente que quiere el favor de Dios, pero trépate por la escalera, muchacho. No es por lo que tú hagas, es por la escalera. La escalera, Jesucristo tiene todos los méritos, tiene todas las posibilidades. A mí me encanta un himno de la cristiandad, un himno antiguo. Hay poder, hay poder. Hay poder sin igual poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Es un himno antiguo, que es un libro, es un himno que manifiesta el sentido de la palabra de Dios. Qué maravilla que hay una escalera en esta mañana y está apoyada en la tierra. Todavía hay posibilidad para ti y para mí. El Señor puede hacer cosas. Y dice la Biblia, mira cómo dice, versículo 11, y tomó de las piedras, dice, durmió allí, el 12, perdón. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Porque si ese Jesucristo que apareció, en este mundo, Dios hecho hombre, hubiese fracasado en la cruz, si ese hubiera sucumbido a la maldad humana, hubiese quedado en la tumba, muerto, la escalera hubiera tenido el primer peldaño, pero con primer peldaño no se llega arriba. Pero la escalera quedó, tú sabes que quedó habilitada, porque el Señor triunfó sobre la maldad. El Señor fue llevado a la tumba y los romanos y Satanás sobre todas las cosas dijo, ahora sí le pusimos tremendo tronco de piedra adelante. Pero el Señor quitó la piedra, se dieron tremendo susto los soldados romanos. Voy a leer en la Biblia. Y allí hubieron ángeles que visitaron a aquel. Se apareció a los discípulos y los discípulos cobraron ánimo. 40 días después de la resurrección estuvo con los discípulos. Y después, viendo a los discípulos que eso sí no lo dice la Biblia, pero casi la quijada da con el piso. Porque dice que mientras el Señor hablaba con ellos, dice que el Señor empezó a ascender y subió al cielo hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Cuántos saben que eso lo dice la Biblia? Y dice la Biblia que fue exaltado por Dios Padre y se sentó a la diestra de Dios. ¡Gloria a Dios! La escalera se consumó. La escalera llegó a estar lista, capacitada, preparada para que todo aquel que puede subir, para que todo el que quiera subir, pueda subir. Amén. Podemos hoy tener acceso a las cosas celestiales. Aquí lo que hay ángeles subiendo y bajando, pero esa gente lo que está es en función de ayudarnos a nosotros. Imagínate una escalera que no tenga apoyo. Como a uno que le quitaron el apoyo y dice, no, es que uno que estaba pintando, hay una broma de que estaba pintando y entonces le quitan el lugar y dice, no, agárrate de la brocha. Pero, ¿tú sabes cuál es el lugar de apoyo de la escalera? El cielo. Dice la Biblia, en este versículo 12.
su extremo tocaba en el cielo, ahí está el apoyo. Lo divino, lo sobrenatural, lo más allá de toda posibilidad humana es el apoyo de esa escalera. Y dice la Biblia, versículo 13. Bueno, quiero hacerte un comentario antes de ver el versículo 13, porque dice la última parte del 12. No, la última del 12. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellos. Porque la escalera, como Jesucristo es el intercesor, el intercesor por excelencia, el único, dice la Biblia que las oraciones deben ser hechas en el nombre de Orlando. No, yo sabo, a ver si usted estaba. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que habilitó eso, por todas las razones y otras más que no dimos. Cuando nosotros oramos, tú le pides, Señor, porque tú sabes que yo soy una gente buena, tú sabes lo que yo he hecho, eso no sirve. En nombre de Ángel Miguel. Solo Cristo. Entonces, y Jesús dijo a los discípulos antes de irse, ¿cuántos lo han leído? Que dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esos ángeles que son superiores a nosotros en fuerza y potencia, lo dice también la epístola a los Hebreos, que los ángeles son superiores. Sin embargo, a pesar de su superioridad, están para servirnos a nosotros. Óigame eso, en el reino de Dios hay cada cosa. Que los más fuertes sirven a los más débiles. Los ángeles están para servicio de los que serán herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1. Fíjate que te creíste que no había, que siempre estaba solo, no, siempre estamos acompañados. Y esos ángeles son agentes que llevan oraciones y traen respuestas. Entonces los ángeles, a través de los méritos de Jesucristo, de la escalera, ha posibilitado que la oración sea una herramienta muy poderosa en el cristianismo. Hace años viví al lado de un brujero. Oye, ese hombre estaba consagrado. No a Dios, usted sabe. Pero ese hombre estaba consagrado. Entonces eso es una casa extraña que hay en Cuba, que se oye todo al lado para acá y de aquí para allá. Entonces yo oía todo el sajumerio del brujero. Y oía todos los cantos, y oía todo eso. Ese hombre tenía una consagración. Óyeme, que eso era un reto para cualquier cristiano. Y entonces él tenía un trabajo complicado. Cada vez que él salía con un problema, él venía, metía el sajumerio, la cantata, las oraciones. Y entonces salía para el portal hinchado, porque cuidado conmigo, yo sí es verdad que tengo un hacha y tengo esto y tengo lo otro. Decía eso. Ese hombre, y había una serie de amigos de él que estaban en lo mismo y se sentaban ahí a alardear del poder satánico que ellos estaban usando y habían acabado con la vida de la persona. Eso era verdad. Y entonces decía, mira, fulano, y vecinos y todos se reían ellos, que le habían acabado la vida y era de verdad. Entonces esa gente estaba dependiendo de lo espiritual para sus problemas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Qué lamentable que nosotros los cristianos no enfrentamos nuestras luchas con el gran poder de Dios y apoyado en lo espiritual. A veces los diabólicos se apoyan más en lo de Satanás que los cristianos en el Dios de ellos, santo y bueno. Y debo decirle una cosa, el de nosotros es muy, muy superior. Amén, aleluya. Satanás es un figurín delante de Dios. Es nada. Y la oración es un recurso muy poderoso que Dios ha puesto. Un recurso descuidado. Un recurso que hay muchísima negligencia en apoyarse en el poder de Dios. Yo recuerdo hace años, el pastor Jorge se leyó un libro que nos encantó y que nos inspiró mucho. ¿Te acuerdas? No sé si tan solo una hora se llamaba el libro. El escritor era Larry Lea. ¿Te acuerdas?
conferencias allá. Porque era un libro que era un estudio bíblico, pero que estaba acompañado por una cantidad de experiencias y de respuestas y de cuestiones estremecedoras de lo que Dios había hecho. Y eso nos inspiró muchísimo. Qué bueno. ¿Cuál es nuestra situación en esta tarde? Hay situaciones que nos tienen aplastados. Hay situaciones que nos tienen acongojados. Y la pregunta del Señor para nosotros es, ¿tú has puesto eso en el altar de Dios? Tú te estás poniendo en el altar de Dios cada día en oración perseverante, en oración que cree, en oración de fe, en oración de entrega. Y cuando tú entras de tu situación, tú te pones de rodillas y clamas al cielo. O sales corriendo a hacerse a fulanito, menganito, a hablar con todo menos con Dios. Porque a veces hablamos con todo el mundo, pero no hemos traído el asunto a Dios, a nuestro Padre Celestial. Hay situaciones que sí nos están golpeando. Y el Señor todavía oferta que la escalera está en pie para que los ángeles suban llevando y los ángeles bajen trayendo. Mira cómo dice Apocalipsis 8. Ya estoy terminando, no te me vayas a asustar. Apocalipsis capítulo 8 del versículo 1 en adelante. ¿Tiene ahí la Biblia? Cuando abrió, Apocalipsis 8 del versículo 1 en adelante, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este es un chiste que apareció, que dice que en el cielo no hay mujeres, porque ¿cómo es posible? Media hora sin silencio. Es una broma. Pero ahí dice, y vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Están mirando? Ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué cosa es ese incienso que los ángeles están ofreciendo? Oraciones de los santos, dice allí. ¿Qué santos son esos? San Orlando, San Orlando, Santa Gladys. Cada cristiano, cada hijo de Dios. Entonces esos son. Y el incienso, tú sabes que es algo oloroso, algo aromático, algo agradable. Entonces las oraciones que son de fe, que son del pueblo de Dios, son oraciones que son recibidas como olor fragante ante el trono de Dios. Vamos a animarnos porque el canal para que las oraciones lleguen al cielo está abierto, que es Jesucristo. Vamos a tener buen ánimo, amado hermano. La escalera tiene todavía puesto aquí en este mundo sus 2 patas y en el cielo está establecida para que haya posibilidad y haya respuestas contundentes a la oración. Mira, terminamos mirando Génesis. Dice la Biblia, he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Versículo 13. ¿Qué quiere decir que Dios está en lo alto? Eso, mira, eso no solamente quiere decir que Dios está literalmente allí en la punta de la escalera. Porque nosotros sabemos que la enseñanza bíblica es que Dios es omnipresente. Cuando dice que está allí en lo alto, lo que quiere decir es que Dios es tan sublime, es tan poderoso que Él está por encima de todo. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que nos creemos? Que el jefe del trabajo está por encima de nosotros, está por encima de Dios. Que nuestras circunstancias económicas están por encima de Dios. Que nuestros problemas familiares están por encima de Dios. Dios está en lo alto, en la punta de la escalera. Y eso quiere decir que por encima de cualquier circunstancia, Él reina. Y nosotros lo que ponemos en las manos del que está tan alto y tan sublime, eso también estará por arriba de cualquier situación. Dice la Biblia, yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tú sabes,
aquello feo, donde estaban los chacales, y aquello que él vio tan negativo y que era incierto, iba a ser propiedad de Jacob. Hay veces que el Señor nos mete en cada situación donde nos estresamos. Hablo para ti y hablo para mí. Eso nos pasa a todos. Y el Señor dice, bueno, allí donde tú sientes que hay tal nivel de estrés, allí está la victoria. A lo mejor ahí hay alguna conquista. A lo mejor ahí hay algún logro que te está esperando. El Señor le dice a él, aquí donde paraste, es para ti. Y dice la Biblia, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esos 4 puntos cardinales hablan del ensanchamiento de un hijo de Dios que va a cumplir propósitos de Dios. No hay cosa en mi vida que yo no estoy mirando que es de Dios. Yo sé que Dios está en mi asunto. Y es importante que cada uno sepa que Dios está en su asunto. Aunque tu lugar sea incierto, y el Señor puede ensanchar el territorio. Dios le dio la promesa, esto será tuyo. Pero no es solo el lugar donde tú dormiste con esa piedra de almohada. No, no, no. Mira a los 4 puntos cardinales. Se va a extender tu espacio. Y dice la Biblia, versículo 15, y aquí yo estoy contigo. ¿Sabe una promesa que el Señor dio a los discípulos y que hace eco hasta el siglo XXI? El Señor está con los hijos de Él. Nunca te sientas solo. Nunca te sientas sola. Porque Dios ha prometido estar. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú estás con Él. Si tú estás con Él, Él ha prometido no dejarte. Porque los que le dejamos somos nosotros a Él. Pero Dios siempre dice que está con nosotros. Cuando salga por esa puerta dice, Dios va conmigo. Cuando tú vas al trabajo y enfrentarte a eso desagradable, dice, Dios va conmigo. Cuando tú tienes que hablar con alguien que tú te sientes incómodo hablar, dice, Dios va conmigo. Eso tú vas diferente, ¿verdad? Tú vas echado para adelante. ¿Cómo es? Porque si Dios está conmigo, oigan, hermano, dice la Biblia, te guardará por donde quiera que fueres. Y volverá a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor nos ha dado alguna promesa. Él dice, no te voy a dejar, yo voy a cumplir el propósito, no te dejaré. Entonces, sé fiel en tú hacer lo que tienes que hacer con el Señor. Que el Señor no va a haber circunstancias en las que Él te va a abandonar, no va a haber situación en la que Él te va a dejar. Él te va a apoyar y te llevará y te traerá. Amén. Y terminamos aquí, dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y lo último que quiero decirte, que hay veces que no sabemos que Dios está en el asunto. Que tenemos un problema, tenemos una situación y no nos damos cuenta que Dios está. Entonces, pídele al Señor, Señor, dame el sueño, dame la visión. Y que yo me dé cuenta que esta situación que yo nada más veía a Satanás, porque hay gente que nada más ve a Satanás. No, nada más viendo a Satanás nadie puede ser optimista. Y hay gente que nada más ve los malos. Y gente que nada más ve lo negativo y los problemas que tiene. Pero, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Que no nos coja a nosotros como Jacob, no sabiendo que el Señor está en nuestro asunto. Que el Señor está en nuestras circunstancias. Vamos a salir confiados, Señor. Aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no perciba toda la potencia, todo tu plan, aunque yo no pueda ver el final, que yo sepa que Dios está en mi asunto y me acompaña siempre. Vamos a hacer una oración. Señor, qué bueno ha sido estar en tu casa. Gracias por la vida de Jacob y gracias porque, Señor, nos presentas un vivo retrato de la realidad humana.
Señor, que fallamos, que nos equivocamos, que nos falta la fe, que no nos damos cuenta de tu accionar, de tu maravilla. Ayúdanos que en la iglesia Vida Nueva surja una fe que se agiganta, una fe que crece, una fe que ve que tú estás en el asunto y que toma a Jesucristo la escalera preparada por ti para acceder a ti y a lo celestial. La tomemos muy en serio y que cada día nos procuremos escalar un peldaño más en el conocimiento de Jesucristo. Que cada día procuremos escalar más en la experiencia con Jesucristo. Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo, el dueño de la iglesia en este mundo, ayúdanos a abrazar a Jesucristo y manifiéstate grandemente en las familias, en los trabajos, en las economías, en esta iglesia. Concédenos, Señor, ser una iglesia que no solamente crece numéricamente, sino que aquí tú te manifiestas y que aparecen gigantes en la fe. Que en esta iglesia tú levantas ministerios, tú levantas gente con santidad, tú levantas gente con poder, tú levantas gente de oración, tú levantas gente que habla tu palabra. Señor, concédenos subir por la escalera cada día y, Señor, que alguien en esta mañana pueda tener nuevo ánimo, que salga renovado, que vino quizás cabizbajo, con luchas, con preocupaciones. Pedimos que tú le asistas, que tú seas propicio a la necesidad. Dios, obra en tu pueblo. Muchas gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Lo pedimos por Jesucristo. Amén. 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 Dios te bendiga.